Ya había hecho mi viaje de profundidades, tocado fondo, visto la habitación del miedo y dicho, es difícil ser pensador en bucle porque estás siempre como rumiando cosas. El síndrome del impostor fue un monstruo pesadísimo en este hombro que iba así por la vida y poco a poco lo he domado, pero no lo he matado. ¿Qué haces un día que no te sientes nada creativo? Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Hace unas semanas le preguntaban a Josep Coll, igual no lo conocéis, pero es un emprendedor de estos que le llaman unicornio, que ha conseguido llevar su proyecto a más de 1.000 millones de euros. Le preguntaban qué era para él una buena idea y cómo conseguir llevarla a cabo. Cómo conseguir llevar a cabo una buena idea. Y él respondió de una forma muy concreta y muy sencilla, que era básicamente obsesionarse con eso. Pero muchas veces la obsesión no llega, es decir, durante ese proceso tienes que perderte para volver a encontrarte. Y es una situación muchas veces jodida y que mucha gente pues queda anclada en ese paso, ¿no? Jesús es un tío que supo transformarse, que dio la vuelta, pasó de la ansiedad de no saber qué quería hacer con su vida a realmente pues transformarla y dedicarse prácticamente todo lo que hace en su día a día, sean charlas de inteligencia artificial y de creatividad. Y también dedicarse a la formación, que es algo que le apasiona, ¿no? Entonces, para empezar y entender el hilo conductor de por qué Jesús es quien es y por qué hace lo que hace ahora, pues voy a preguntarle un poco sobre un recurso muy usado en el cine y en el marketing, que es el viaje del héroe. No sé si lo conocéis, pero el viaje del héroe pues es ese viaje donde las personas se van transformando. Entonces, quiero comprender mejor cuál fue el hilo conductor de ese viaje del héroe, Jesús, así para empezar ya profundos. Vale, lo de hacer un podcast con este fondo es una maravilla. Y sobre todo a vosotros, que no sé muy bien a qué habéis venido, pero yo espero que os llevéis algo más que la bebida rica que os han puesto con vuestra entrada. ¿Cómo te mola el rollo protocolario? Así que gracias por venir. Hombre, hay que ser educado. ¿Cuál es mi viaje del héroe? Hilo conductor. Piensa en, al final, pues eso, tú tuviste un proceso de transformación, pero hay algo que seguro que une todo, ¿no? De hecho, tuvimos una conversación bastante profunda. Probablemente sí. Bueno, hay bastantes cosas que unen todo, pero al final yo creo que todo empieza y acaba en la actitud. Ajá. O sea, tú tienes, o sea, y mucha gente utiliza la palabra mentalidad, ¿no? Pero yo creo que tienes una actitud. La actitud es una cosa que empodera mucho. A mí me gusta mucho lo que empodera porque tú puedes decidir qué hacer con ello, ¿no? Entonces tú puedes tener una actitud, tú puedes decidir qué actitud tienes ante la vida, ante las cosas que te pasan, buenas y malas. Y ese es el origen y tú te puedes empoderar con la actitud que tienes. Eso me suena muy a Víctor Kupres, ¿no? Al final el salir de esa casa. Sí. O sea, es un poco el origen, pero luego también es un poco el final, porque o sea, decías un poco lo del fin. Ahora hablamos un poco del desarrollo, ¿no? Pero sí. Decías, pues Jesús es un tío que se dedica a lo que quiere y que ha llegado a... yo huyo muchísimo de eso, ¿no? Porque en el momento en el que, o sea, emprender es un altibajo constante. En el momento en el que te crees que has llegado a, es cuando la vas a cagar. Y claro, cuando llega la siguiente, claro. Entonces, yo creo que la actitud también es estación de llegada, porque, bueno, pues tienes que estar con un ojo pendiente. O sea, ahora sí que has mencionado también la ansiedad, ahora sí que hablamos de eso. Sí. O sea, ahora la ansiedad no es que no esté presente, es que se ha transformado. ¿Sabes? Antes, pues a lo mejor era un monstruo más grande y ahora pues simplemente la tengo ahí, me llama a la puerta de vez en cuando y digo, venga, vale, vamos a mirar cuándo se va a acabar esto, de que me llamen a eventos y va a ser un cero lirondo en esta línea de ingresos. Pues al final la ansiedad es como, lo decíamos antes, lo detrás, o sea, que sea algo natural. Y asumes que la ansiedad forma parte. Voy a dar esta charla, hostia, pues voy a tener ansiedad. Voy a hacer algo que no suelo hacer, pues voy a tener ansiedad, seguro. Lo que pasa es que tienes que mantenerla bajo control, ¿no? Sí. Y luego hablamos también de formas de ser. Yo creo que hay gente más proclive a que aparezca esa emoción, que al final es una emoción, como bien nos dice la peli de Inside Out 2, que es muy bonita, si no la habéis visto hay que verla. Sí, es una emoción más, y hay gente menos proclive y por personalidad pues sale más, sale menos. Si tuvieras que decir el efecto que ha tenido la ansiedad en todo este proceso, porque al principio, joder, hostia, estabas chungo, tenías esa sensación de que no estabas en el camino o incluso la sensación de falta de sentido. Sí, a mí la ansiedad me vino hace 3 años va a ser. O sea, que no es el principio del camino, es como ahí en medio ahora mismo, porque voy a hacer 8 ya de emprendedor. ¿Y cuál es la pregunta que me has hecho? ¿Qué rol tuvo? O sea, ¿qué rol tuvo la ansiedad en todo ese proceso? Pues a posteriori lo que entiendes es que fue necesario porque para mí fue con la excusa de lo profesional, porque
la punta del iceberg fue profesional, pero lo empiezas a rascar y hay muchas cosas personales no sé, pues que en mi caso aprendí mucho sobre mí y sobre cómo me tomo las cosas para afrontar las cosas, ¿no? Es que al final cuando estás, yo lo digo por mí mismo, ¿no? Cuando estás en ese proceso de que tienes ansiedad y no sabes reconocerla, incluso a veces te puede llevar a la tristeza, pero cuando empiezas a trabajar en ti mismo dices, hostia, si no tuviera ansiedad no hubiera trabajado todo este proceso de crecimiento personal para comprenderme más. Total. Porque a veces no llegas a esas preguntas, somos básicos, sencillos, vamos a lo práctico, pero cuando indagas y de repente tienes una hoja en blanco y dices, hostia, ¿y ahora qué cubro aquí? Sí. ¿Cómo quiero que sea? Yo siempre digo que años? 2023 fue de los 7 años que llevaba entonces como emprendedor, bueno, 6. 2023 fue mi primer año que será bien económicamente. O sea, que estoy a full con mi plan de emprendedor y que los números son negros, no rojos. Claro. Eso quita mucha ansiedad. Pero que eso pasa por 3 factores. Uno es el boom de la inteligencia artificial generativa, porque yo sabía que iba a pasar y ahora hablamos de esto. Hablaremos de eso porque igual lo de inteligencia artificial generativa igual le suena chino. Bueno, el boom de la inteligencia artificial, o sea, yo sabía que iba a pasar, pero no sabía que iba a pasar ni cuándo ni cómo. Y hay un boom que cuando pasa digo, ostras, esto es una ola que a mí me va a venir muy bien. 2, el reconocimiento de LinkedIn, pues que yo, de Top Boys, que en ese momento, pues yo me alegré un montón. La verdad es que no te cambia la vida cuando eso pasa, pero yo sí que sabía que me iba a venir bien y que era un premio a un trabajo bien hecho. Y el tercer factor, y siempre lo digo así, es que yo ya estaba pasado a limpio personalmente, ¿sabes? Que ya había hecho mi viaje de profundidades, tocado fondo, visto la habitación del miedo y dicho, bueno, aquí tampoco pasa nada, ¿sabes? Y vamos para adelante. Joder, de hecho, una de las frases que tú decías era, hostia, trato de identificar esa voz que me está diciendo que algo no va bien, ¿no? Y una de las cosas que me ayuda a que el proceso vaya mejor es ponerle nombre. Sí. ¿Cómo esa frase le podría ayudar a alguien que esté en ese proceso? O sea, que esté en ese proceso de... O sea, ponerle nombre a los monstruos. Si es que todas las películas que tienen un malo, un monstruo, un miedo, pues al final es ponerle nombre. En el momento en el que le miras a la cara, pues te das cuenta de que en realidad es un espejo. El monstruo no existe, es un espejo, la realidad te pone un espejo y eres tú el que tiene algún tema que no estás gestionando bien probablemente o que, no sé, pues sea una herida del pasado o lo que sea. Y hay otra frase y eso que ponerle nombre ayuda. Sí, de hecho tú hablabas de buscar la independencia de ti mismo. ¿Ah, sí? ¿He dicho eso yo? Le he pillado. ¿No te suena la frase esta de busca la independencia de ti mismo? O sea, yo independencia es uno de los principios núcleo que he tenido al emprender. Bueno, libertad, ¿no? Uso las 2 palabras, pero libertad creativa de espacio y de tiempo era una de los motivadores que tenía al emprender. Independencia es una... O sea, yo creo que sí que en mi modelo de emprendimiento ser independiente o lo más independiente posible de distintos factores es importante. Lo de ti mismo, hombre, eso ya es nivel Dios. O sea, independencia de ti mismo. No, siempre tenemos dependencia de cosas, ¿no? Para empezar, que somos seres súper vulnerables y dependemos del aire que respiramos. Pero bueno, independencia de ti mismo, a lo mejor lo dije en un contexto de eso, ¿no? Yo creo que te lo pillé en un podcast o así. Dije, yo esta frase me mola. De tus miedos y me la pillé. Soy mucho de anotar frases. Sí. Entonces, pero bueno, me tiene pasado, ¿eh? O sea, a veces decirle movidas de ¿te suena tal? Y me dice, no, me acuerdo de un podcast, tu abuela te ayudó, o sea, todo ese proceso que tienes ahora de contacto con la naturaleza fue con tus abuelos. Y me dice, no, mis abuelos no tenían tal. Y yo, pero empiezas a rascar y dices, bueno, sí, tal. No, me suelo acordar de las cosas porque, y esto lo hemos hablado tú y yo mucho, soy pensador en bucle. Bueno, yo hablo de pensador en espirales, porque el bucle parece que no avanzas, pero las espirales sí que avanzas a algún sitio. Y a mí me ayuda. O sea, es difícil ser pensador en bucle porque estás siempre como rumiando cosas y tal. Durante mucho tiempo me estorbó. Pero bueno, ahora yo creo que le veo más los pros que los contras. Y entonces tiendo a acordarme mucho de las cosas. O sea que esto, bueno, si lo dices tú, seguro que lo he dicho, pero a mí se me olvidan cosas. Genial. Vamos a virar porque uno de los temas top, cuando lo pregunté en el chat de CIGE, era la inteligencia artificial. O sea, cómo la gente puede aprovechar la inteligencia artificial. Y creo que llevo más del 50% de los votos. Entonces, ¿qué porcentaje de IA usas tú en tu día a día? ¿Qué porcentaje de IA? Esa es muy buena pregunta, porque la respuesta es sorprendente. Bastante bajo. Bastante bajo. ¿Eres humano aún? Soy humano.
O sea, bastante bajo hoy, ¿vale? Yo hace unas semanas hice una formación para una empresa, para Telefónica, que, pues que era de productividad con inteligencia artificial. Les puse 2 pirámides. Una es el roadmap de OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, DALL-E y demás, y que es un poco el roadmap hacia la inteligencia artificial general, ¿no? Es pues su hoja de ruta. Entonces, en nivel bajo está la conversación, que eso es ChatGPT, lo tenemos de hace 2 años. En el siguiente nivel está el razonamiento, que esto es O1, que esto es de hace un mes. La capacidad de razonar, ¿no? Esa cadena de pensamientos. O sea, como el cerebro que hay detrás de ChatGPT. No, porque ChatGPT es la aplicación y el modelo de debajo pues ha sido GPT-1, GPT-2, GPT-3.5, GPT-4, 4O y ahora OpenAI ha anunciado el O1. El O1 es un modelo diferente que lo que hace es que tiene la capacidad de razonar, ¿vale? Lo han llamado así. O sea, ChatGPT es muy cuñado. Tú le preguntas algo y te responde siempre. Te responde lo que sea. ¿Por qué? Porque se lo inventa a veces también. Claro, lo que hace es un modelo de lenguaje. Entonces, por dentro, hay mucha complejidad técnica, redes neuronales, los transformes, no sé qué, pero básicamente lo que hace es calcular la mínima probabilidad de error de la siguiente palabra. Entonces, cuando con el contexto de entrenamiento que tiene y el prompt que tú le metes se pone a escribir rápido, es porque lo que está escribiendo le viene muy bien para inferir lo siguiente que te dice. Por eso se pone a hablar tan rápido. Vale. Pero eso hace que incurran errores, que diga cosas que no son, que diga tonterías y tal. Pues digo que es muy cuñado. Se pone a hablar de lo que no sabe. El O1 lo que hace es un poco más humano. Es, vale, he entendido tu problema. Espérame un momento y a lo mejor está 15, 20, 40 segundos pensando y te da la respuesta. Lo que hace ahí es, en realidad, por dentro, está haciendo un árbol de distintas líneas de pensamiento, que es lo que haríamos los humanos. Tú me haces una pregunta y yo en mi fuero interno digo, a ver, lo oriento por aquí, por allá, por no, es dónde quiero llegar, y hago un árbol, pero luego lo que sale por mi boca es una elección de todas esas posibilidades, ¿vale? Esto es más o menos lo que... Sí, puede sonar complejo dependiendo del nivel que tengas de... Vale, pero espera, que voy a llegar al final de tu pregunta. Entonces, razonamiento con O1. Y luego ya los 3 niveles de por encima que no han llegado aún eran agentes, que esto, se está empezando a hablar de agentes autónomos, que tú le encargues una tarea compleja y lo dejes ahí y al día siguiente te tenga tu informe, por ejemplo. Luego creatividad, que a mí esto me llama mucho la atención, aunque me deja tranquilo como lo define OpenAI, porque para mí la creatividad es más que plantear o resolver de forma innovadora problemas o plantear problemas. Y luego arriba del todo están organizaciones autónomas. ¿Vale? Llegará un momento, si es que esto roadmap se cumple, que habrá organizaciones autónomas con inteligencia artificial haciendo cosas. Esperemos que buenas. ¿Vale? O sea, un segundo, perdón. Te estoy hackeando el podcast totalmente. Estaba pensando en la pregunta, que era ¿cuánto tiempo usas ChatGPT en tu día a día? Voy a llegar ahí. Yo te he dicho que contextualizo mucho las respuestas. Esa es una pirámide de las que puse en mi formación. La otra, lo que les puse fue... la otra era la pirámide de la productividad humana. Y les puse eficiencia operacional, productividad creativa y productividad estratégica. ¿Vale? Entonces, lo que tienes abajo, la eficiencia operacional, son las tareas del día a día, las cosas que haces rutinarias. Pues yo qué sé, para cualquier trabajador de oficina, pues mandar mails, reunirse, tomar notas, usar PowerPoint, Excel, etc. Creatividad productiva, perdón que estoy diciendo al resto del rato, productividad creativa es todo lo que implica algo que creas tú, que sea diferente, que te rasque ahí en la creatividad, ¿no? Y que digas, joder, pues esto es importante, esto hay que hacerlo original. Y luego la productividad estratégica tiene que ver con el dónde, ¿no? El dónde está mi cliente, el dónde, en qué mercado, en qué sector, en qué tal, ¿vale? Decisiones estratégicas. No todos los días tomas decisiones estratégicas, ¿vale? Vale. Entonces, en esos niveles, el punto es que yo en mi día a día casi no tengo eficiencia operacional, o sea, casi no tengo tareas operacionales. Obviamente, publico en LinkedIn, mando mails, gestiono la agenda, mando propuestas, hago la declaración de impuestos. Bueno, sí, eso es bastante operacional. Sí. Pero, ¿porque lo tienes más delegado o porque no es algo que en tu día a día? El tema es que todo lo que sea para mí operacional y no sea estratégico, pues yo no le pongo el foco y lo tengo delegado en una gestora fiscal o tecnología, ¿sabes? Productos, plataformas y tal. Pero en mi día a día lo intento dedicar a actividades que sí que sean creativas. Entonces, me acaba pasando
que, o sea, y luego es verdad que hablaremos... O sea, el resumen sería algo así como que cuando tienes el día creativo sí hay mucho uso de ChatGPT, pero cuando no tienes el día creativo o el día para la creatividad no usas tanto ChatGPT. O sea, no tanto eso, sino que mis tareas siempre empiezan por mí, porque intento que sean que la creatividad esté en el centro, ¿vale? Y luego está esa parte de... la inteligencia artificial generativa potencia muchísimo la creatividad. O sea, cuando son tareas que digo, joder, esto se lo voy a chutar a ChatGPT a ver por dónde completo. O en la generación de imágenes o de música o de vídeo y tal, se ve clarísimo. Esa parte te mola mucho, ¿no? Claro, porque o sea, yo siempre he dicho, yo tengo creatividad, pero la he tenido aquí y no le podía dar salida porque ni pinto bien, ni a ver, toco la guitarra regular. O sea, que sabes que mi craft no luce. Y entonces de repente tienes una herramienta que dices, ostras, esto sí que me ayuda a que la creatividad de aquí dentro luzca. Claro, puedes sacar... Porque, joder, el otro día escuchaba a un diseñador gráfico que el tío ahora dibuja directamente con IA, cuando antes dibujaba sobre papel o incluso con el iPad y decían, la IA no te va a robar tu puesto de trabajo, lo que te va a robar el puesto de trabajo es otro diseñador que domine la IA. Claro. Es la clave. Pero no quiero ir por ahí, quiero preguntarte algo, en plan, a ver qué opinas tú, porque me genera curiosidad. ¿Qué edad mental crees que tiene ChatGPT? ¿Qué edad mental? Sí. Vamos a entrar en un tema ahí... Es jodido. Sí, menos mal que un trago. A nivel emocional yo diría 2 años, pero... Claro, a nivel emocional ni lo evalúas. Edad mental, ostras, pues no me lo había planteado. A nivel de razonamiento, a nivel de respuestas... El modelo que teníamos hasta ahora, el 4 ¿Es hablar con un adulto o no? ¿Tú qué piensas? Yo es que lo del cuñado lo digo de verdad. Sí. O sea, puedes hablar con un adulto, pero que si te contesta cualquier cosa... O sea, a ver, está claro que es un salto brutal, ¿sabes? Que la primera interacción que hemos tenido todos con ChatGPT dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Que escribe de cualquier cosa y qué tal. Sí. Pero luego haces un poco esa rascada de decir, a ver, pero realmente cuando tenga que mandar un mail importante a un cliente o cuando tenga que hacer tal, no le voy a dar la respuesta que me da ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué edad tiene. A veces eso, es un cuñado adulto pero que habla demasiado, a veces es un jovenzuelo. Para que esto sea más útil para emprendedores, ¿no? ¿Cómo crees que, joder, tú al final todos los días estás resolviendo dudas de gente que no tiene ni puta idea de la IA o que sí tiene idea y quiere avanzar, ¿no? ¿Cómo crees que ven los emprendedores la IA? ¿Desde qué perspectiva lo ven ahora mismo? O sea, ¿qué significa para ellos la IA? Pues a ver, es que emprendedores es muy grande, ¿no? O sea, pues hay no sé, yo, o sea, veo emprendedores de distintas industrias, a lo mejor pues trabajos más tradicionales o eso yo creo que lo ven muy lejos. Vale. Un trabajo a lo mejor que tenga que ver con la fabricación, con no sé, con un comercio físico, lo ven lejos. Yo creo que todavía hay mucha gente de esos sectores que no se han enterado o que sí que han oído hablar y tal, pero dicen, bueno, eso... O sea, un emprendedor, pues igual de un negocio tradicional, pues lo ve súper lejos. En cambio, igual un emprendedor digital... Un emprendedor digital yo creo que es raro hoy en día que te encuentres a alguien que no sepa al menos que es ChatGPT o Dalí. Bueno. Y bueno, progresivamente sí que vas viendo cifras o sea, las cifras de formación son bajas todavía, sí. Pero bueno, y va a haber formaciones públicas, o sea, yo siempre lo digo, llevo 2 años subiéndome a escenarios a hablar de inteligencia artificial y cuando me intentan presentar como experto, a mí no me gusta nada que me presenten como experto, pero además digo una cosa, que es, en unos años, quien se suba a un escenario a hablar de inteligencia artificial es como si hoy llego aquí a hablaros de ofimática. Claro. ¿Sabes? O sea, cero sexy, ya todo el mundo lo tiene interiorizado, lo usamos y sí, en su momento hubo que hablar de ello, pero... Sí. Bueno, al final, a ojos de cualquiera que tenga menos idea que tú, puedes ser un experto, ¿no? Al final, tú puedes ser un experto en ofimática. Sí, o sea, más allá de lo del expertise, pero que es una herramienta que se va a integrar en absolutamente todo, igual que Internet. Hubo un antes y un después y muchísimos negocios y emprendedores decían, Internet, ¿qué es eso? ¿Y para qué me puede valer? No sé, o sea, hay que tener una web y la tenías ahí, pero tu negocio seguía siendo totalmente offline. Pues esto es igual y la curva de adopción va a ir mucho más rápido que el hype que ha habido estos 2 años, o sea, perdón, mucho más lento, pero... No, pero yo veo que la gente ahora lo está flipando. De hecho, ahí voy a tratar de estrujarte, ¿no? Quiero que le des un tip para estos que ahora mismo lo están flipando con la IA, o sea, los que están ahora a tope con ello, un tip para
profundizar aún más. Y un tip para los que les da pereza, que dicen, ¡buah, esto de la IA vaya mierda! Vale. O sea, el tip para profundizar en cualquier cosa, pero sobre todo en esto, es hacer tú. O sea, está bien formarse para empezar si estás muy perdido, pero realmente es una disciplina de la que aprendes mucho haciendo. Y ahí las herramientas son gratuitas y, bueno, prueba, equivócate, plantéate cosas, no sé. Y luego, para el otro, que es que le que para los que les da pereza. Pues para que le dé pereza, o sea, yo le diría que lo que decía antes, que en unos años va a ser... o sea, esta revolución es como Internet. Es muy difícil pensar hoy en un mundo sin Internet. O los smartphones, que sí. Es que, honestamente, hace 10 años dices que vamos a llevar un cacharro de estos en el bolsillo todos y flipas. Porque con una pantalla grande que puedes hacer cosas y te... ¡Wow! Esto lo veíamos en las películas y ya. Pero ahora es completamente normal. Pues esto es igual. La inteligencia artificial va a estar en todos lados. Va a haber una papelera con un sensor, con inteligencia artificial que sea pues realmente inteligente, no solo decirle a una central a qué nivel está la papelera, sino pues hacer ciertas gestiones. No sé, no se me ocurre ninguna, he puesto un mal ejemplo porque yo tengo una papelera. Sí, que contabilice los residuos que se meten ahí o no sé, cualquier chorrada. Sí. Vale, vamos a girar hacia la creatividad, que es otro tema que a la gente le flipa. Entonces, yo veo, y de hecho, pues joder, a veces nos cuesta ver la parte creativa que nosotros tenemos dentro. Yo era el primero. O sea, a veces me ponía a crear contenidos y la gente decía, joder, qué creativo eres. Y yo no, al final cuando tienes algo que te sale, pues no percibes que seas creativo. En cambio, en ojos de otros, sí. Entonces, para potenciar esa creatividad de la gente, para que realmente reconozcan esa parte, ¿tú qué crees? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿O qué le podemos decir para que empiecen a despertar esa parte creativa? Porque era una de las cosas que de hecho, cuando hice la encuesta, que decían, no me considero creativo. Vale. En plan, hostia, vale, ¿por qué pues, no te consideras creativo? Venga, pues lo hilo con lo primero que hablábamos, que es ponle nombre al monstruo, ¿vale? O sea, primero, reconoce que todos somos creativos, porque que levante la mano de esta sala quien en algún momento, sin saber andar, no se haya puesto de pie. O sea, todos hemos pasado por algunas cosas. Están vergonzosos. ¿No se oye al fondo? Se escuchan. Un poquito bajo, ¿no? Vale. Pues eso, que todos hemos hecho cosas que no sabíamos hacer o sea, crear es eso, ser creativo es pues proponer cosas o inventar cosas que antes no estaban, ¿no? Y en tu realidad cuando no sabías andar, pues no estaba andar y tú pues dijiste, venga, me pongo a andar. Y igual con hablar, igual con un montón de cosas. Entonces, somos creativos. Reconoce al monstruo y ponle nombre. O sea, pues hay gente que no es creativo porque en su trabajo actual no se valora y o porque tiene miedo o porque, no sé, pues es arriesgado. Crear algo propio y sacarlo al mundo y decir, bueno, ¿cómo lo van a recibir? ¿No? Es mi bebé, pues igual no lo quieren y me lo matan. Y eso duele. Sí. Ponle nombre al monstruo, porque en el momento en el que le miras a la cara, pues ya puedes abordar el problema. Y luego ya está la parte de entrenar y de cómo entrenar la creatividad, que después si quieres podemos hablar, pero es cierto eso. Yo, por ejemplo, cuando mi hija aprendió a andar en bici, yo tenía muy poca fe. Decía, esta va a tardar una semana. Y en 3 horas ya estaba suelta, ¿no? Y a veces es tú mismo el que alimentas ese propio monstruo. Claro. ¿no? Entonces... Claro, no puedo, te dices muchas cosas, ¿no? Yo, de hecho, en las formaciones de creatividad que hago, bueno, en el libro de creatividad, lo primero que hago antes de meternos al entrenamiento de la creatividad es desmontar los mitos, porque es que si no, te van a venir a ver, ¿no? Y nos decimos eso, que es innata y que yo no fui agraciado con ese don, que es cosa de artistas, que la creatividad es cosa de artistas. Yo es que soy otra cosa. Bueno, pues tendrás que hacer cosas originales que emocionen a tu cliente, ¿no? Claro. Bueno, nos decimos muchas cosas. Y con el contexto, que al final tú eres ingeniero. O sea, la gente ingeniera es como que no se considera creativa, aunque crean cosas. Sí. Y eso es para mí es súper creativo. Sí, esto es muy gracioso porque el otro día estaba pensando en un contenido para LinkedIn de esto. Te ponen muy pronto la disyuntiva de caminos entre humanidades y STEM, ¿no? STEM es ciencias, artes, tecnología y matemáticas. Y están... Bueno, pues el cerebro es uno. Hay distintas partes del cerebro y es verdad que se sabe que funcionamos distinto en una parte y en otra, pero están interrelacionadas. Y a mí desde muy pequeño me miraban mis profes así a los ojos y me decían, tú tienes las dos partes del cerebro muy relacionadas, muy conectadas. Claro. Y a mí me jodía un mogollón elegir entre ciencias y letras. O sea, a mí me encantaba escribir, me encantaba la literatura. Me pasa lo mismo, sí. Claro, pero... O sea, las mates y la física y la química me encantaban, entonces fui por ciencias. O sea, sí soy ingeniero.
Y es verdad que la gente que tiene un poco más, pues ese lado izquierdo, pues de la ciencia y de la tecnología y las matemáticas desarrollado, pues tiende a ser más racional, más organizado, más de basarse en hechos y en datos, y la otra parte, la de humanidades, etcétera, pues es más emocional, más sensitiva, más de mirar la foto global, ¿vale? El ingeniero en general es más de datos y de hechos y de cosas concretas, ¿no? Sí. Sin embargo, en mi carrera, en Teleco, en la Politécnica de Madrid, éramos la escuela que mejor grupo de teatro tenía de toda la universidad. Hostia. Y esto es brutal, porque el teatro es todo lo contrario a la ingeniería. Todo lo contrario, sí. Entonces, bueno, me hace pensar eso. ¿Por qué se desarrolló eso? Porque igual queríais desarrollar esa habilidad. O necesitamos una vía de escape entre tantas integrales y cosas raras. Claro. A mí una de las cosas que más me flipó de cuando te conocí, ¿no? Yo siempre te digo de que me enamoré de tu mente porque eres súper, extremadamente empático, pero extremadamente analítico, y mezclar las dos, que no es muy habitual. No es habitual. No pero, es muy habitual. Pero porque nos educan a eso. O sea, si desarrolláramos esas conexiones, sí que sería habitual, pero es muy potente, ¿eh? El intentar desarrollar esas conexiones y esas dos partes. Hay una parte con la que siempre te llevas mejor, ¿sabes? Eso es lo que dicen de el ambidestro puro no existe, porque siempre tienes una tendencia, aunque se te dé bien escribir con las dos manos o chutar con las dos piernas y tal, siempre tienes una tendencia a, pues esto es igual, yo tiendo a lo creativo, tiendo a lo emocional, tiendo a lo sensible, a la foto grande, pero luego... Pues, sí, porque a un ingeniero le hablas de la parte emocional y es como que, pero yo mucha vulnerabilidad aquí. Eso es. Yo tiendo a esa parte natural, pero a lo mejor es un 51-49, porque yo todo lo tengo en Excel. Claro, mi negocio. Claro. O sea, si no tengo un Excel para organizarme, estoy agobiado. Sí, yo también. Yo necesito el Excel para darme... Joder, cuando elegí el colegio de mi hija, puse los diferentes coles en Excel. Criterios y tal. Pero ¿qué coño estás haciendo? Como si tuvieras un sitio al que presentárselo, ¿no? Este ha sido el análisis racional. Pero eso me daba la tranquilidad mental de saber que la decisión pues era la correcta, ¿no? Claro. Quiero que te mojes. La persona más creativa que has conocido y lo que más has aprendido de ella. ¿Que haya conocido personalmente? Sí. Bueno, también vale virtualmente. Es una pones en un aprieto, porque se me ocurren demasiados. Ajá. Pero... ¿Por qué podríamos filtrar? ¿Podríamos filtrar por algo en concreto? A ver, es que para mí, no lo hemos definido antes, pero creatividad es proponer soluciones originales a problemas reales. Uh-huh. Entonces, hay esa parte de proponer ideas, hay esa parte de solucionar problemas reales, y hay esa parte de originalidad que está en medio, que para mí tiene que ver con lo que te emociona. Uh-huh. O sea, para mí cuando algo es original no es nuevo o distinto o innovador, es que te emociona, ¿vale? Y eso, para mí por eso, la creatividad es muy humana, porque la emoción es muy humana. Entonces, creativo es un cantante, un grupo en un concierto, creativo es un libro que te emociona, creativo es pues una charla que te, ¿sabes? Pues cuando los seres humanos decimos, hostia, qué bueno, o sea, me toca la emoción, pues eso para mí es la creatividad, ahí está la chispa. Hostia, pues ahora sí que voy a hilarlo con comunicación. Joder, mi podcast es Comunicar más que hablar. Claro. La persona más creativa que conozcas a nivel de comunicación. A ver, a nivel de comunicación me resulta más fácil porque ya a mí, cuando metemos la comunicación, se mete la racionalidad. Entonces, pues yo qué sé, a nivel de comunicación hay muchísimos cracks que sigo y que puedo mencionar. No sé, voy a LinkedIn, ¿vale? Pero Jesús Serrano, Carlos Molina, yo qué sé, Magda Teruel es súper creativa. Vale. No sé. O sea, tú. ¿Y por qué lo sales? Eres creativo. Vale. Diego, que está ahí, es creativo. Marta es creativa. Pedro, desde su océano. ¿Y por qué los has elegido? La característica por la cual crees que los has porque elegido. Me has forzado un poco a hablar de comunicación y me he ido a LinkedIn, ¿vale? Porque es lo que más leo. Pero, bueno, pues porque tienen ese algo original, ¿sabes? Pues porque dices ese puntito diferencial de la originalidad que te digo. Pero para mí, o sea, la creatividad es mucho más intuitiva, ¿sabes? Sin llevármelo al plano de la comunicación, te diría, muy creativo es, yo qué sé, Justice. Justice son los DJs, ¿sabes? Que los mencionan en el libro. Pues ¿por qué? Pues porque en cada concierto hacen algo distinto, ¿sabes? Con sus temas, vale. Porque viven el momento y te lo cuentan a través de la música. Y eso se nota. O sea, para ti creatividad es esa capacidad de innovar emocional. De forma constante. Emocional. Y emocional. Sobre todo emocional.
Vale. ¿Sabes? Eso se nota y la gente, o sea, yo en el único concierto de Justice que he ido, espero que en el último, estaba con la emoción a flor de piel y en ese momento no sabía por qué, pero luego, leyendo la historia de Justice y viendo el setlist y viendo por qué nos habían contado esa historia, digo, pero qué cabrones. De hecho, en las profesiones creativas existe el racional creativo. Tú haces como agencia, por ejemplo, haces una propuesta a un cliente y le dices, esta es mi propuesta y este es el racional creativo, ¿sabes? Vale. Esta es la idea, esta es la razón por la que creo que va a emocionar a tu cliente y el racional, lo que no vamos a contar en la campaña, pero lo que hay detrás, y te voy a explicar a ti para que me lo compres, es este. Claro. ¿Sabes? Pero es un racional, no está visible al público. Vale. Bueno, tocamos ya las 3 patas. Creatividad, la parte de inteligencia artificial, la parte de transformación. Entonces vamos a entrar en la fase final y ahora entro en una sección que me flipa, que es cosas que te impulsan, cosas que te hacen trabajar más, ¿no? Entonces, lo que más odias de la IA. Lo que más odio de la IA. Lo que más odias de la IA. El hype, el burbujón, los vendehumos, los aprovechados, los que hablan de IA hoy y ayer hablaban de criptos y antes de ayer de blockchain y mañana de lo que se tercie. Que conste que es inevitable, tío, porque a veces, o sea, cuando estás en un proceso de transformación, pues hoy, yo qué sé, hoy eres experto en teles de plasma. Y mañana ya no existe la de plasma, tienes que adaptarte a las LED. Y de repente, ¿no? Sí, pero no. O sea, ok, ese ejemplo que has dado. Tú dices de los extremos. Claro, es que hay gente que cambia de tele cada año, ¿sabes? Sí, ahí falta foco. Claro, entonces. O son las jetas. Lo he dicho yo, no tú. Siguiente pregunta. Entramos ahora en secuencia de preguntas cortas. Vale. Y la siguiente es, ¿algo que crees que haces peor por culpa de la IA? ¿Algo que hago peor? Algo que hace peor por culpa de la IA. Vale. Fijarme en los dedos de la gente. ¿Qué sé? Ah, por los dibujos de... O sea, sí, porque como la IA al principio te sacaba siempre 6 dedos y las manos chungas y tal, de repente me estoy fijando en los dedos de la gente y nunca me he fijado en los dedos de la gente. Sí, a veces te pone el muñón, el del dedo gordo te lo pone aquí. Claro, y te pinta así. Sí. Por decir algo. ¿Qué haces un día que no te sientes nada creativo? Me levanto del ordenador, cierro pantallas, salgo sin móvil y me doy una vuelta, o sea, mínimo doy una vuelta por mi barrio. Sí. Intento ir por el colegio de mis hijos, si tengo suerte les veo en el patio y tal. Eso ya me recarga bastante. Si llueve, hace mal tiempo o lo que sea, me voy a la piscina, voy a nadar. Uh-huh. Voy a una piscina con spa y es maravilloso. Nado 5 minutos y luego me voy a hacer spa. Vale. Eso ya... La excusa es la piscina. Me despeja mogollón. Y si estoy realmente, que digo, día perdido y el paseo no me vale, intento cogerme el coche y salir a la sierra. Vale. Eso lo hago bastante menos de lo que querría, pero al principio lo hice mucho. Ajá. Sí. Vale. Una estrategia que uses para reinventarte constantemente y no caer en el vendehumismo. Bueno, para mí son 2 cosas distintas. El vendehumismo lo tengo, yo creo que muy domado con el síndrome del impostor, que para mí el síndrome del impostor fue un monstruo pesadísimo en este hombro, que iba así por la vida, y poco a poco lo he domado, pero no lo he matado. Lo tengo presente para no irme al otro extremo, que tengo clarísimo que lo quiero evitar y creo que no he estado ahí nunca, pero bueno, de vez en cuando sí que recibes eco de la gente. Vale. Y dices, bueno, está bien que, ¿sabes?, tener esto presente. Y lo otro, son 2, lo de cómo hago para aprender. ¿Cómo haces para reinventarte? Para estar siempre en la rueda de la reinvención. No le pierdo la cara a la realidad, o sea, no le pierdo la cara a la innovación tecnológica. Lo digo en mi About de LinkedIn. Estudiar tecnología, una de las cosas que me ha enseñado es a que el aprendizaje es una actitud constante, no es una fase en la vida, la carrera y ya está. ¿Sabes? O sea, yo no me acuerdo de hacer cartas de Smith o hacer circuitos electrónicos o analizar ecuaciones diferenciales complejas. Y todo eso lo he tenido que hacer para probar. Claro. Pero me han enseñado a aprender. La reinvención, ¿sabes?, para mí es como una mezcla entre la propia curiosidad y después también el propio miedo de decir, hostia, por algo no estoy probando esto, porque esto igual es que es el siguiente paso, pero ahora me da pereza tener que aprender porque estoy en el círculo de la inteligencia artificial. Pero ahora viene otro nuevo modelo y voy curioseando, voy probando, voy viendo si me tal, pero aún
aún no estás ahí a fondo con él, ¿no? Entonces, la mezcla de los dos, porque es el propio miedo o la ansiedad a lo que vendrá, pero si no tocas esa ansiedad, no vas a conocerlo, ¿no? No vas a reinventarte. Para eso, para mí, es muy importante tener un centro. O sea, cada uno lo llama como quiere, el propósito, el ikigai, el territorio temático. O sea, tu centro, ¿cuál es? Yo, el mío es tecnología, negocio, humanismo, ¿vale? Que es bastante amplio, pero tecnología, negocio, humanismo. Todo lo que vaya alrededor de eso, pues en principio va alrededor de mi centro. Y yo todo lo que pueda explorar y aprender de esos campos me va a venir bien, claro. ¿Vale? Luego es verdad que dices, oye, te vienes a no sé qué, por ejemplo, ahora me he metido a aprender a ser DJ. ¿Por qué? No tengo ni idea. ¿Y qué tiene que ver con mi territorio temático? Nada. Creatividad, no sé. ¿no? Pero me permito cosas que también... O sea, la mayoría de las cosas que aprendo sé que me van a venir bien. Pero también me permito hacer divergencia en ese sentido. Digo, bueno, ya lo conectaré y si no, pues por lo menos me divierto, la música me gusta. Pero es que esa conexión, cuando metes algo nuevo, es lo que te diferencia de la competencia, de cualquier otro comunicador. Hombre, si me invitan a pinchar en los eventos en los que soy speaker, pero... No, pero fíjate, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Que se le llaman el Growth DJ. Que tiene un podcast así. Pues él al final liga esas dos cosas y de hecho se llama Growth DJ precisamente porque domina la parte de marketing growth, de growth marketing y la parte de música. Entonces encontró ese hilo conductor. Está guay esa parte. Algo que la gente valora de ti y que tú pasas por alto. Pues mira, una de las cosas que más me han dicho y que yo creo que no le daba importancia antes, ahora sí, es que escucho súper bien. O sea, soy capaz de estarme 3/4 de hora de una sesión de 1 hora escuchando y sin interrumpir. Y eso, al final, cuando encuentras esa paz mental de escuchar a los demás, es brutal. Es esa sensación. Mola. ¿Hacia dónde te gustaría llevar tu negocio, tus proyectos? Pues hacia el balance sostenible. Esa respuesta ya la tengo clara. Aterrízame. O sea, para mí siempre digo que el objetivo es el balance. O sea, no tengo grandes aspiraciones de facturación, ni de crear un equipo, ni de... O sea, es verdad que soy ambicioso en el impacto, ¿eh? O sea, sí que me gustaría... que las cosas que estamos haciendo con el movimiento Actitud Emprendedora, por ejemplo, llegaran a más empresas, más entidades públicas, más iniciativas de impacto y tal. O sea, esa ambición positiva, pero con el negocio como tal, mi aspiración es estar en balance sostenible, que significa que estás en un sitio en el que el dinero no es un problema, ¿vale? Esto es un consejo que me dieron muy, muy al principio, que al principio dije, qué cachondo. Ese consejo se da muy fácil cuando no tienes el problema. Pero es un consejo muy sabio. El dinero no puede ser un problema. Entonces, cuando tienes esa otra parte de ambición desmedida, también domada, pues al final el objetivo es ese, que el dinero no sea un problema y que puedas hacer cosas de impacto sin preocuparte de lo económico. Ocupándote, ¿eh? Que no hay que olvidarse. De hecho, el Josep Cole que hablaba al principio, que es el emprendedor que hizo, salió de la tumba de su madre y dijo, voy a hacer un viaje a Nueva Zelanda, improvisado, y bueno, pues al final llegó a Nueva Zelanda, pero tardó más de lo previsto. Y él decía que cuando llegó a Unicornio, la empresa, llegó y dijo a la otra cosa. Ahora lo que quiero es crear otra, pero aportando más valor, ¿no? Entonces, él decía, soy un puto obsesivo. Lo decía en un podcast, soy un puto obsesivo. Y claro, a veces estar en esa rueda también constante, yo creo que te puede desequilibrar el balance del que tú hablas, ¿no? Llegar a ese equilibrio. Claro, también es que hay un patrón de emprendedores que son muy iniciadores, ¿no? O sea, esta historia se ve mucho. Yo monto algo y en el momento en el que ya rueda, un unicornio o lo vendo o tal, pues ya monto otra cosa y que lo lleven. Yo no, yo soy bastante transversal, a mí me gusta disfrutar del viaje. Cuando estaba en tecnología, en empresa, y teníamos el producto preparado, decía, pero ahora... O sea, perdón, la tecnología preparada decía, pero ahora viene lo bonito, que es hacer el producto, la propuesta de valor, el pricing, no sé qué. Cuando me fui a producto y estaba el producto hecho, decía, joder, pero es que ahora viene lo bonito, que es el marketing, la comunicación y el cliente. Y entonces fui rotando por la cadena de valor y cuando me aprendí todo, dije, pues ahora lo voy a hacer todo yo. Porque a ti te mola todo el... Claro, me gusta disfrutar del viaje. Y es verdad que vas montando iniciativas distintas. Claro. Yo creo que eso no es muy común, ¿eh?
que te molen todas las fases. Es un tío raro. Sí. No, pero mola. Mola. De hecho, entramos en la fase final, preguntas que no te esperas. Aquí tienes que responderme con una frase o con una palabra. Vale, vamos a decir una cosa, que es que también pueden preguntar y que les voy a regalar un libro. Vale. Sí. Después acabamos la charla y hacemos eso. Sí. Un error que... Espera, esta tiene su miga. Un error que cometen otros y que tú nunca cometes. Un error que cometen otros y que Jesús nunca comete. ¿En una palabra? Sí. O en una frase. Pasa palabra. Como pretencioso, ¿no? No sé, es que no se me ocurre. Está generando miga la pregunta. Sí, pues a lo mejor esto que he dicho, ¿no? Ambición desmedida, pero no todo el mundo cae en eso. Genial. La última vez que te rendiste. Que igual nunca te rendiste, tío. Sí, me ha rendido, sí. Lo que pasa es que me rindo poco y me rindo a medias. Pues vale. Mira, hace una semana iba a ir a un viaje. Esa era una palabra, ¿no? Hace una semana. Hace una semana. Iba a ir a un viaje al desierto del Sáhara. Hostia. En una propuesta así muy loca que me habían hecho y dije, no voy a ir. Me rayé y lo mandé a tomar por culo. Bueno, igual no era el momento. No era el momento. Volveré. Lo que hace que la gente quiera tenerte en su lista de contactos. Lo que hace que la gente quiera tenerle en su lista de contactos. Lista de contactos. A ver, el otro día me dijeron una cosa muy bonita que es confianza. Mira, eso. Lo dijo un chico de la comunidad. Sí, me dijo, entré por ti, por la actitud emprendedora y por la creatividad y por no sé qué, pero sigo en la comunidad por la confianza. Vale. Es como un sello de... Sí. Si hay el sello de confianza, si está en la comunidad es que tiene el sello de tu confianza. Y yo añadiría a eso coherencia, porque cuando te conocemos virtualmente, eres uno, y después cuando te desvirtualizamos, sigue siendo el mismo. Sí. Y a veces hay personas que no es así. Entonces eso está guay. Sí. Bueno, aquí me dirán que estoy bebiendo vino en vez de cerveza. Sí. De hecho, pidió un tinto de verano y era en plan, ¿en serio, tío, vienes a Galicia a un tinto de verano? Una persona que te gustaría tener en tu lista de contactos. Puedes decir el nombre o puedes decir un perfil. No tienes por qué mojarte. Tú decides. Vale. Pues voy a decir a Rafa Nadal, que se ha retirado hoy el hombre. De hecho, publicaste tú. ¿no? Sí, justo. Vale. Aparte de estar en Vigo, la cosa que te ha dado mayor satisfacción esta semana. Esa es buena. Joder, me la has quitado. Claro, ya me la has pillado. Esta semana... No sé en qué día vivo. Vale, el mes también. Pues mira, el martes por la tarde que estuve con mis hijos haciendo los deberes, la verdad. Hostia. Sin más. Pero, no sé, fueron como muy responsables ese día justo. Como mucho gustito. Vale. Una persona que admiras con la que tomarías sin lugar a duda, o sea, sin duda, un café mañana. Aunque sea en Vigo. Una persona. Sí. Aunque sea en Vigo. Sea en Vigo. Me has puesto aquí y luego... Y ahora lo he cagado. Sí, me he dado cuenta. Pues vamos a seguir en Galicia con Amancio Ortega. Hostia. Claro. Vale, bien. Perfecto. Nos lo traemos al podcast. Lo petamos. ¿Y qué pregunta le harías, tío? ¿A Amancio Ortega? Sí. Que ¿cuál es...? Sin filtro, ¿eh? Sin filtro la pregunta. O sea, yo le haría una sola y me callaría el resto del podcast, que es explícame o desarróllame la mejor decisión que has tomado en tu vida. Buah, nos hemos quedado aquí. Es buena. Es buena. De hecho, cogería el micrófono, lo soltaría. Qué bueno. Y la última pregunta y terminamos. La pregunta que más te gusta hacer a las personas. Pues tengo varias, pero si tengo confianza, me gusta preguntar quién eres. Qué guay. Te mola conocer a la Profundita. Si tengo confianza, si no se me echan para atrás. ¿Sí? Sí, hombre. Sí, tiene que haber... ¿Quién eres? Es una pregunta
Claro, bueno, es que te puedes quedar en lo superficial de... No, pero yo miro a los ojos fijamente y digo, ¿quién eres? Hostia, intimidando ahí, en plan... Eso... Joder, es que yo creo que tenemos la tendencia a responder quién somos por lo profesional y somos mucho más que eso. Claro. O sea, nada tenemos que ver con lo profesional a veces. Sí. Hay un trasfondo personal impresionante, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla. Si tengo que quedarme con una reflexión, me quedaría con la idea de que al final la creatividad lo que nos ayuda es a ser más nosotros mismos, atrevernos a hacer cosas, valorarnos, y cuando conectas eso con la inteligencia artificial que te facilita las cosas, al final yo creo que es, vamos, una receta cojonuda. O sea que nada, si estáis en un proceso de transformación, que todos estamos en un proceso de transformación, os invito a que reflexionéis sobre las preguntas que hemos lanzado hoy y nos vemos en el siguiente podcast. Ahora vamos a aprovechar para lo siguiente.